Vamos. Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente en una reunión del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Vamos a analizar hoy, 23 de octubre, la victoria en primera vuelta de Jair Bolsonaro en Brasil y luego seguramente sus derivadas en lo que puede ser la segunda vuelta que tendrá lugar este domingo y qué es lo que puede implicar esto para la política regional y argentina también en particular, y obviamente para el proceso político y democrático brasileño. Vamos a repetir un poco nuestro esquema de la primera reunión que fue hace algunas semanas. Tenemos nuevamente con nosotros a Vicente Palermo, quien es doctor en Ciencias Sociales, es investigador del CONICET, Premio CONEX, fundador del Club Político Argentino, y tenemos también a Patricio Gómez Talavera, quien es doctorando en Ciencia Política, historiador y investigador visitante en Brasil. Y bueno, les paso en este momento la palabra a Vicente Palermo. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que el tema es como para, por lo menos para mí, para hablar no sin una cierta tristeza, pero además de la tristeza, un poco el desconcierto. Ustedes, los que estuvieron presentes en la reunión que hicimos, que digamos ustedes amablemente me invitaron en la primera vuelta, recordarán que, por lo menos mi caso, no el caso de Fabián Calle, ¿no? Pero el mío era, yo no sabía, digamos, desconfío en general de las predicciones en relación a los resultados electorales, pero aún no sabiendo pensaba que era más probable, digamos, que Haddad, a pesar de todo el rechazo al PT, terminara ganando en la segunda vuelta, digamos, de que iba a quedar un centro neutral en la primera y que, digamos, Haddad iba a tener más posibilidades de conquistar una parte sustancial de ese centro. Después de, conociendo los resultados, es fácil explicar. Bueno, sí, eso es aparentemente fácil, en la práctica no es nada fácil. A mí me parece que, digamos, hay un montón de razones, porque hay sectores o grupos sociales muy diversos que confluyen en el apoyo a Bolsonaro. O sea que Bolsonaro en ese sentido es una especie de atrapatodo no partidario, ¿no? Un significante vacío, para decirlo en el lenguaje de Laclau, personal, como líder, es realmente un auténtico significante vacío, ¿no? Pero sí, me parece que lo que se puede decir, lo que yo podría agregar, destacar primero que es verdad que muchísima gente votó contra el PT, pero no votó contra el PT, votó contra la política. El voto digamos, el voto por Bolsonaro es un voto antipolítico, digamos. Me parece que los políticos, los partidos, el régimen democrático que no sirve para nada, que es irrelevante y es corrupto y todo lo demás es lo que se rechaza se rechazó en esta elección. Y digamos, lo segundo, que me parece que es una cosa, digamos, que se lo puede extraer de estudios clásicos de la psicología, de la relación entre psicología y economía, de Kahneman, por ejemplo, Daniel Kahneman, que es, me acuerdo, un viejo paper de Wegeland. Hoy Wegeland está siendo citado, que justamente, no sé si no es el mismo, me parece que no, pero él tomaba el concepto de Kahneman y bueno, él lo que decía es cómo en el mundo de las pérdidas la gente se arriesga, toma riesgos, digamos, y en el mundo de las ganancias es conservadora. Bueno, eso uno podría decir, y sí, claro, está bien. Pero me parece que se aplica bien porque, digamos, en el mundo de las pérdidas, la recesión, la inseguridad,
el desorden, es decir, la falta de orden, la excesiva tolerancia del Estado y de la corrección política, tolerancia, digamos, a las mujeres, a los negros, a los homosexuales, etc. Todos, digamos, en el mundo de las pérdidas, ¿no? Se elige algo desconocido, se elige, digamos, algo que en realidad no se conoce bien, algo que es pura, en ese sentido es pura promesa Brasil, digamos, ¿no? Y bueno, por eso digo que después es fácil, o por lo menos fácil, plantear hipótesis falsables, digamos, ¿no? Por lo menos creo que estas hipótesis yo no tengo dinero para falsarlas, pero se pueden falsar, digamos, ¿no? Ya se verá. Entonces se produce una situación bastante común en la historia, que es que elencos no democráticos o elencos antidemocráticos llegan democráticamente al comando de la política democrática, al comando del régimen democrático. Esta situación inaugura evidentemente un escenario de mucha incertidumbre, de mucho peligro, creo yo. Yo he leído algunas cosas por ahí, por ejemplo, qué sé yo, el contraste entre lo que dice mi colega americano Steve Levitsky y lo que dice mi colega argentino español Carlos Malamud, digamos, es muy grande. Levitsky hablando, bueno, sí, claro, con su libro El fin de las democracias está viendo ahora está viendo cómo termina la democracia brasileña. Quiero decir, no es raro que él lo vea con esa mirada que es la más sombría posible, digamos, ¿no? Y Malamud dice, bueno, no hay que alarmarse no sirve para nada, digamos, no tiene por qué, esto no tiene por qué terminar en... sí, son autoritarios, pero no es para tanto, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí son autoritarios y que sí es para tanto, ¿no? Pero, ¿qué predicción puedo tener respecto a este cuadro? Entonces, sin duda, una vez más me voy a equivocar, porque cualquier predicción que yo pueda hacer es equivocada, ¿no? Pero, de todas formas, sin pretender que la predicción sea como decir, bueno, mañana va a llover, ¿no? posta y llueve, ¿no? Pero por lo menos puedo hacer una conjetura, y entonces uno podría decir, bueno, este elenco y Bolsonaro, y sabiendo cómo, bueno, sí, perfectamente, ¿no? Son extremadamente, tienen una... Mourón, por ejemplo, digamos, habla de estado de excepción, habla de una reforma constitucional de arriba abajo, designando por el presidente, obvio, a los constituyentes. El hijo de Eduardo Bolsonaro, el hijo del capitán, que fue el diputado más votado en la historia de San Pablo, tuvo 1,5 millones de votos, creo, o más, dice que, bueno, el Supremo Tribunal Federal se puede cerrar con un soldado y un cabo, ¿no? Esto a mí me chocó mucho, no porque tiemble por la posibilidad de que vayan a cerrar el Supremo Tribunal Federal, no, por supuesto que no creo que lo vayan a cerrar, y por otra ya no me dejo impresionar por esas cosas, pero me chocó, por lo que sí me dejo impresionar, es por la concepción, es una concepción que identifica política y fuerza, o sea, es decir, es casi sinónimo para él, la política y la fuerza son sinónimos. La correlación de fuerzas entre un cabo y un soldado que van al Supremo, ¿no? Armados con una pistola cada uno y agarran y cierran, está claro, se puede, sí, perfecto. Entonces, esa identificación, digamos, de política y fuerza es lo que realmente es terrorífico, digamos, ¿no? Es decir, que haya una gente que piensa así al comando de una sociedad y de una nación que no es Guyana, digamos, ¿no? Es Brasil. Entonces, el tema es, bueno, o un tema,
Por ejemplo, vuelvo, tomando lo que dice Levitsky. Levitsky dice, bueno, a mí no me extrañaría que haya un estado de emergencia con apoyo militar, ¿no? El presidente, aprovechando la crisis o que se incendia el Reichstag o lo que sea, agarra y declara el estado de emergencia con apoyo militar, naturalmente. Bueno. Yo no lo veo, es decir, por un lado yo creo que Bolsonaro tiene incentivos para esto, hay algunos incentivos. Uno de ellos son sus preferencias personales que importan. Las preferencias de los líderes políticos importan mucho, ¿no? No siempre, pero en general hay que tomarlas en cuenta. El otro incentivo son las preferencias colectivas de la gente que lo votó y la gente que va a sumar 60% aparentemente, y va a decir, bueno, nosotros somos Brasil, ustedes se callan la boca, somos Brasil nosotros, tenemos el 60%. Bueno, y esa gente, yo creo que claramente podría acompañar una declaración de emergencia, de estado de emergencia. Otro incentivo por la negativa me parece que es la complejidad del cuadro institucional brasileño. Las instituciones brasileñas son todas las instituciones de las democracias modernas son más complejas que el diablo, pero las instituciones brasileñas son particularmente complejas, son difíciles de manejar, es una máquina muy sofisticada y llena de complicaciones. Entonces, un tipo como Bolsonaro, por más, sí, hace muchos años que es diputado, yo no sé qué aprendió, a mí me parece que no aprendió nada. Digamos, el incentivo en principio va a ser escuchar, cortar por lo sano, darle llamarlo a Alejandro Magno y con un tajo de una buena vez, una sola vez, resolverse el asunto. Entonces, ese es en principio un incentivo importante. Y el cuarto incentivo me parece que es la gravedad de los problemas, porque los problemas económicos y sociales brasileños de hoy día no solamente son graves, son graves y son percibidos como muy graves. Es decir, la situación de la economía es grave, aunque aparentemente ahora ha empezado a repuntar un poco, ¿no? Pero es grave, viene de varios años de recesión, y la situación social es grave. ¿No? Hay una violencia social, hay una cierta disgregación de lazos sociales que realmente es grave. Entonces, a través de esa coartada o de cualquier otra, el tipo podría realmente aventurarse, ¿no? Ahora, yo personalmente creo que esto es poco probable, digamos. Yo apostaría, y espero esta vez no equivocarme, pero no por mí, sino por Brasil. De todas formas, lo que voy a decir no es muy alentador, y con eso voy a terminar. Yo apostaría a que no, esto no va a ocurrir, digamos. Me parece que hay motivos que lo pueden disuadir a Bolsonaro, a menos que el tipo no tenga ninguna capacidad de escuchar o que esté totalmente rodeado de locos. No, la verdad es que no lo sé, ese es otro tema, digamos, ese es otro tema. ¿Cuáles son las personas que tienen acceso e influencia sobre este político, para decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece que una decisión abiertamente autoritaria de ruptura, porque ese sería una decisión de ruptura institucional, de quiebre institucional, una decisión autoritaria de esa envergadura, no es un factor de orden, digamos, es un factor de desorden, digamos. O sea, va a ser percibido por muchos de los actores que están de un modo u otro cerca como un factor de desorden, probablemente. Y por consiguiente también, ahí donde la gente en realidad lo que quiere es despolitización, va a ser percibido como un factor de politización, porque va a politizar fuertemente el escenario. Va a politizar a lo, exagerando un poco, espero que sí, que realmente se esté exagerando y mucho, va a politizar
digamos, a lo Partido Nacional Socialista Alemán, digamos, que politizó toda la vida pública alemana, ¿no? Y no despolitizó, no fue que, bueno, es decir, impongo un orden despolitizador, es decir, como uno podría decir, bueno, que la tendencia militar, propiamente militar, es que haya orden sin política, ¿no? Eso, el nazismo no fue eso. Y me parece que una cosa así de ruptura en Brasil va a ser un desorden politizador, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí va a generar un rechazo importante, no solo por los que no lo votaron, los que votaron en contra, sino por parte de sus propias bases políticas, ¿no? En especial, los sectores que se corrieron del primer turno, que no son despreciables, son importantes. Hay sectores partidarios que se han corrido, como suele ocurrir en Brasil, se han corrido, ¿no? Entonces, estos sectores, bueno, lo que quieren es ser parte del juego político, para eso se corrieron, ¿no? Decir, no, flaco, no, está bien, no, te apoyamos, pero no es para que, ¿no? Para que nos excluyas. Entonces, me parece que esos sectores oportunistas, es decir, son, bueno, dirigentes oportunistas en busca de su oportunidad, y la oportunidad la van a encontrar si Bolsonaro triunfa y les abre de alguna manera el juego político, por lo menos para ellos. Entonces es difícil que se avengan a una situación que los deje fuera de juego. Lo mismo podría decir de los gobernadores. Los gobernadores son poderosos, pero no creo que vayan a aceptar perder capacidad para reclamar presupuestos, recursos, y una ruptura institucional les complicaría en ese sentido las cosas. Perderían el activo político de estar, ¿no? Al comando de sus estados en un juego democrático, en un juego institucional constitucional, donde sean más respetados. Y finalmente, me parece, obviamente, que uno no puede dejar de preguntarse por las Fuerzas Armadas. Yo apostaría que las Fuerzas Armadas no se van a embarcar en eso. Es decir, me parece que las Fuerzas Armadas, recién lo comentaba Ignacio, nunca dejaron, o sea, si uno podría decir, bueno, pero en realidad en América Latina nunca dejaron de ser actores las Fuerzas Armadas. Cada caso es distinto, eso es cierto, nunca dejaron de ser actores, pero me parece que no se puede comparar el caso, por ejemplo, el caso argentino con el caso brasileño. Porque en el caso brasileño, las Fuerzas Armadas, por la lógica de la transición y por la lógica de la post-transición y por cómo se trató la cuestión o la no cuestión de la responsabilidad militar y todo lo demás, siempre fueron un actor con alguna relevancia política. Sobre todo que no perdieron tanto prestigio, no fueron execradas por la ciudadanía, no fueron basureadas ni nada por el estilo. Siempre tuvieron, y ahora han ganado posiciones y han dicho, bueno, de alguna manera u otra hicieron saber, nosotros estamos aquí y ojo, queremos ser parte del juego, no se pueden, ¿no? O sea, eso es nuevo, lo nuevo. Entonces, me parece que van a querer seguir en ese camino de recuperación o ganancia de prestigio y influencia, y no ponerlo en riesgo con un salto al vacío, digamos, no ponerlo en riesgo con un tiro en la oscuridad, como sería declarar el estado de excepción. Me llama la atención como Mourón usa el vocabulario schmittiano, ¿no? Me parece que eso las divide. Bueno, lo menos que uno puede decir es, si hacemos esto, le hacemos ver a Bolsonaro que si él se embarca en esa aventura va a estar bien, va a cundir la división interna en la Fuerza Armada. Eso me parece obvio, digo, puedo estar equivocado, pero me parece que lo menos que pueden ver es que se van a dividir internamente, que no van a tener cómo. Pero bueno, todo esto está por verse. Entonces, si uno descarta
bueno, y por último, es el contexto internacional. A mí me parece que no hay, que decir, que no hay marco para... Hay marco para otra cosa, pero no para un protagonismo militar en una aventura de ruptura, ¿no? Sí, me parece que eso... o un juego en el cual los militares sean garantes de un gobierno rupturista. No, yo sinceramente no lo veo, digamos. Brasil es Brasil, o sea, si es visto, digamos, eso sería un factor de desestabilización regional. La verdad, no veo que Estados Unidos u otros países vean con buenos ojos esa ruptura, digamos, ¿no? Entonces me parece que el contexto internacional, otra vez me puedo equivocar, pero ¿qué recomendaría la diplomacia brasileña? Pensemos en la diplomacia brasileña, es una diplomacia experimentada, muy tradicionalista, que yo no me la imagino recomendando, embarquémonos en esto. Entonces, puede que, por supuesto, sea dejada a un lado, pero tampoco lo veo muy factible. Ahora, después hay otra razón que yo diría cínica, y con esto termino, ¿no? Cínicamente uno puede decir, bueno, ¿para qué si pueden conseguir más o menos lo mismo con guantes blancos? ¿Para qué se van a ensuciar las manos, ¿no? Entonces, ¿guantes blancos qué es? No, estado de excepción no. Sí, es un régimen de gobierno unilateral, un ejecutivo unilateral, no rupturista, que gobierne, digamos, sin negociar con el Congreso, a través de medidas provisorias, a través de proyectos de ley que salgan más o menos sin discusión, después de haber hecho la mayoría necesaria en el Congreso. ¿La puede hacer? Sí. Para reformas constitucionales, no sé, pero ahí no es tan claro. Pero para reformas, si no son reformas constitucionales, la puede hacer. Vuelvo a decir, en Brasil los corrimientos postelectorales de los diputados oportunistas son una constante. Entonces, eso sumado a las bancadas que hipotéticamente tiene Bolsonaro a su favor, la de la bala, armamento, seguridad, mano dura, libre circulación de armas por parte de la gente de bien, como dicen, ¿no? La de la bala, la de las vacas, los ruralistas, y la tercera, ¿cuál era? La Biblia. La de la Biblia, claro, los evangélicos, que son importantísimos, ¿no? Son importantísimos, son numerosos y tienen mucha fuerza. Entonces, en principio, me parece que pueden conformar una mayoría más o menos estable, ¿no? Y una mayoría, como dije, eso sí me acuerdo que lo señalé, una especie de gobierno hiperdelegativo, un gobierno hiperdelegativo apoyado por la popularidad y apoyado, bueno, por lo menos me parece que esto es más probable de ser buscado, es más probable de que tenga chances de concretarse. ¿Esto sumado a qué? Sumado a todas las otras cosas feas que este señor puede hacer, pero sin romper con la Constitución, con las instituciones, sin ser un rupturista extremo, que, bueno, presionar a la justicia, naturalmente que me parece que lo va a hacer, darle luz verde a la mano dura, digamos, por parte de los organismos de seguridad, por parte de los militares, las policías, que son varias. Indudablemente incrementar el peso, digamos, es decir, que los militares sean más escuchados, que sean más considerados, que sean más que tengan más presupuesto, etcétera, desmontar políticas públicas progresistas, muchas de ellas, no sé, acabar con la política de cotas para demostrar
que la política, es decir, asumiendo que la política de cotas, con cualquier excusa, si lo puede agarrar y hasta con buenos argumentos que no comparto, pero se podría decir, bueno, lo que pasa es que las políticas de cotas en realidad crean percepciones que terminan siendo racistas porque identifican a la gente, o sea, identifican, o sea, el que no sabía que, no me viene mal ser negro, ¿no? Y bueno, y dar una serie de satisfacciones, tanto simbólicas como no simbólicas, a los descontentos, que son muchos, a los frustrados, a los resentidos, a los asustados, ¿no? Es decir, a una parte importante de los votantes de Bolsonaro que están contra todo eso que está en Brasilia, o contra los homosexuales, o contra las mujeres que se salen de su lugar, o los negros que se salen de su lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Y para terminar, yo no sé cuánto puede durar este esquema. Primero, creo que este esquema es más probable que el anterior, y creo que es el más probable porque no lo veo a Bolsonaro diciendo, bueno, ahora muchachos, vamos a negociar. Vamos a dejar el manual los manuales de la escuela militar y vamos a agarrar los libros de Fernando Enrique Cardoso. No lo veo, lamentablemente no lo veo. Y entonces creo que es el más probable, no es el presidencialismo de coalición, ¿no? Cómo se gobierna Brasil, no, sí, esto a él no le interesa saber cómo se gobierna Brasil. Y frente a este escenario, otro elemento preocupante es que la oposición está muy mal parada. Yo les decía recién a Rosendo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando Fernando Enrique Cardoso le ganó 2 veces a Lula en la primera vuelta, ¿no? Pero a Lula, al PT, lo que sea. Pero el PT seguía siendo el PT y Lula seguía siendo Lula, digamos. Tenías una oposición, ahí del otro lado tenías, enfrente una oposición. La oposición me parece que va a llegar desastrosamente mal, con muchísimos agravios recíprocos, es decir, sin votos y con muchos daños y desprestigio. Entonces le va a costar levantar eso. No sé qué va a pasar, pero va a ser difícil. Bueno, gracias. Bueno, gracias Julio por la invitación. Bueno, yo voy a tratar de sintetizar en 3 puntos lo que me parece más importante de la primera vuelta y las perspectivas de la segunda, y un poquito más allá. El primer punto es la política de valores, o la política basada en valores. El segundo es lo que yo creo que son el derrumbe de algunas certezas constitutivas de la democracia de 1985. Y el tercero es el esquema de gobernabilidad de un gobierno Bolsonaro. En primer lugar, creo que el momento en donde Bolsonaro logra ganar la partida es cuando cambia el eje de la campaña, una campaña que el PT se había acostumbrado sistemáticamente, elección tras elección, plantearla bajo una polarización izquierda-derecha. De esa manera sacaron a Marina Silva de la segunda vuelta en 2014. De esa manera lograron derrotar a Serra en 2010. Y es cuando Bolsonaro sustituye ese frame por el arriba y abajo. A partir de ese momento que Bolsonaro instala el discurso de abajo contra arriba, que básicamente es la esencia del discurso anti-establishment, una mayoría explotada por una minoría que vive en forma privilegiada, el Brasil de los marajás, de los supersueldos en el Congreso, de los negocios de una cúpula, en detrimento de una mayoría de contribuyentes que no ve en sus condiciones de vida beneficio de seguir aportando a esa estructura política. No es nueva, la vemos en otras democracias occidentales. La estamos viendo en Italia, la estamos viendo en España. Y tampoco es nueva en Brasil.
la onda de la moralización de la política, por lo menos se puede rastrear hasta los años 40 y el final del varguismo, el periodo del gobierno Dutra. Se puede rastrear en un fenómeno que fue todo un evento en aquel entonces, que fue el fenómeno de Jânio Quadros, un hombre que renunció para generar un golpe de Estado y crear una dictadura por 15 años en Brasil. Le salió mal. Pero esa idea de moralización, construida a partir de mimbres democráticos, pero con preceptos autoritarios, forma parte también de una lógica histórica en Brasil que Golbery do Couto llamaba la diástole y la sístole del federalismo brasileño, procesos de centralización y procesos de descentralización del Ejecutivo Federal brasileño con respecto a toda la federación. Discursos basados en la familia, en el populismo punitivo en materia de seguridad, de anticorrupción. Eso como primer punto yo creo que es la piedra de toque a partir de la cual Bolsonaro logra romper la dinámica discursiva, dislocar la dinámica discursiva del centro-izquierda brasileño. En segundo lugar, lo que me parece que es el derrumbe de las certezas constitutivas de 1985. La primera, la idea de que en las segundas vueltas se construye hacia el centro político, que hay dos fuerzas mayoritarias, que se va hacia un balotaje y que esas fuerzas van a moderar sus tendencias para ampliar su base y captar votos moderados. Creo que en 2014 ya había planteado algunas fragilidades en la segunda vuelta entre Dilma y Aécio sobre este esquema, y 2018 destruyó completamente. O sea, los candidatos crecen por la polarización. Hoy lo vemos a Haddad incluso repitiendo, haciendo bolsonarismo. Haddad ayer en una entrevista dijo algo que es eminentemente falso, que es que el general Mourão torturó al candidato socialdemócrata Geraldo Alckmin durante la dictadura militar. Que eso es, que ya se había comprobado en la primera vuelta, que era una información que Alckmin había dicho en una entrevista y que era una mentira. La alternabilidad entre partidos grandes, ya los grandes polos de opinión ya no tienen o no son canalizados por los partidos que hace 25 años venían dominando la escena política, el PCDB y el PT, sino que aún con la permanencia de esos grandes estanques de opinión pública en sus formas, esos mismos espacios, sin perder su contextura, están buscando nuevos actores que lo representen. Y eso nos lleva al default político del centro brasileño, que es el tercer punto, pero antes de eso quiero decir dos ítems más. Uno, la caducidad de la influencia del horario electoral sobre la opinión pública y el ascenso de las redes sociales. O sea, el horario electoral de Alckmin era el 44% del tiempo electoral y Bolsonaro no llegaba al 5%, con los resultados a la vista. Y la idea de que el financiamiento partidario es fundamental para ganar una elección en Brasil. Ahí está Minas Gerais, ahí está Río de Janeiro, candidatos que invirtieron 600.000, 300.000 reales y arrasaron en las elecciones contra candidatos que invirtieron 10 millones, 5 millones de reales. Y eso nos lleva entonces a lo que quería señalar como tercer punto, que es el esquema de gobernabilidad de un eventual gobierno Bolsonaro, que nos empuja a observar la correlación de fuerzas en el Congreso. Una correlación de fuerzas que nos lleva sorprendentemente a ver cómo el centroizquierda brasileño casi no se ha movido en términos de capital político parlamentario. Llegaba a esta elección con 138 diputados y sale con esta elección con 137, pierde uno. Vemos efectivamente que el centro-derecha ahora ha cooptado por nuevas formaciones como el PCC, como el PRTB, nuevas formaciones en el sentido de significación parlamentaria, no porque existieran ahora.
pasa a tener más de 300 bancas, potenciales aliados, potencial base de un gobierno de Bolsonaro en la calculadora. Después hay que ver si los bolsillos de Bolsonaro logran, digamos, condensar esa alianza. Y una debacle total del centro brasileño, una debacle total del PCDB y del MDB, que pasan de 140 bancas a menos de la mitad. Y ser sometidos a la presión centrífuga entre la centroizquierda, que va a ejercer una oposición radicalizada y seguramente irresponsable en el Congreso, porque no tiene incentivos para hacer otra cosa, y un bolsonarismo que va a necesitar de alguna manera también apoyarse eventualmente en el PCDB y en el MDB, porque su coalición, no ya hablando en diputados, en el Senado es mucho peor. Por lo menos Bolsonaro necesita sostenerse en 12 partidos políticos mínimo, no baja por... Uno puede cambiar las cuentas, sumar de distintas maneras, no baja de 12 partidos políticos. En el Senado ni siquiera con esos 12 logra la mayoría para sacar adelante una mayoría parlamentaria. En ese sentido, sí hay similitudes con Collor de Mello, donde no fue suficiente con la República de Alagoas para condensar una mayoría parlamentaria que sacara su agenda económica y política. Y en ese sentido, los primeros nombres que estamos viendo del gobierno el eventual gobierno Bolsonaro, Onyx Lorenzoni como jefe de la Casa Civil, Paulo Guedes como en Hacienda, el general Heleno en Defensa, también mantienen una sintonía con ese primer gobierno de Collor de Mello. Collor de Mello apeló a un militar para tratar de organizar su base política, el general Jarbas Passariño. Onyx Lorenzoni no es Jarbas Passariño. Jarbas Passariño fue ministro de Justicia de Collor de Mello, después de haber sido gobernador de Pará, constituyente, ya era más político que militar. Onyx Lorenzoni es hace 15 años un diputado con algún nombre, pero periférico a las grandes articulaciones parlamentarias de los últimos 20 años. Es un ex policía que, como Bolsonaro, ha ido mutando de partido, pero no es una figura política, no es un Renan Calheiros, no es un Romero Jucá, no es un Aloysio Mercadante, no es un articulador parlamentario duro que conoce las mañas y las idas y vueltas de una Cámara muy volátil como es la Cámara de Diputados. Sobre todo en un proceso de consolidación, si la ley electoral sancionada por Temer se cumple, en un horizonte donde los partidos políticos brasileños van a tender a ser menos. La perspectiva es para que para 2030, por lo menos, el sistema brasileño pase de los 30 actuales a los 15, por un sistema de requerimientos crecientes a lo largo del tiempo. En ese gabinete, en ese esbozo de gabinete, lo que hay es muchas figuras cercanas al presidente, pero con poca significación en términos de sus aliados. Y eso está comenzando a ver tenues líneas de fisura, generar tenues líneas de fisura en la misma base parlamentaria de Bolsonaro. Hoy el PCL emitió una declaración, su presidente, Bebiano, acaba de declarar que él ve positivamente la candidatura de Rodrigo Maia, actual presidente de la Cámara de Diputados, para repetir como presidente de la Cámara, cuando el propio bolsonarismo tiene sus propios candidatos. No hay nada más política tradicional que Rodrigo Maia en la Cámara. Y eso implica, el mismo partido de Bolsonaro está mostrando que hay facturas por pagar después de la elección. Y nadie está acá por amor solamente. El obispo Edir Macedo, en forma extraoficial, acaba de confirmar que obtuvo el plácet de Bolsonaro para obtener respaldo público y crear su propio banco. O sea, ni siquiera la Iglesia Universal, que podría suponerse simpatizante de la plataforma de Bolsonaro, va a conceder créditos sin contraprestación, todo lo contrario. Y después están dos expedientes más. Economía, vamos a un Ministerio de Economía recentralizado, se acabaron los ministerios económicos desperdigados, en manos de un hombre que es un total desconocido en Brasilia. Paulo Guedes se doctoró en Chicago, como él le gusta decir cada 15 minutos, pero no es un académico de relevancia,
es un hombre que ha pivoteado entre lo que hoy llamaríamos el panelismo televisivo, entre los fondos de inversión y entre la consultoría económica. Es un hombre que ha recibido a lo largo, tiene 70 años, con lo cual no es que estamos hablando de un hombre que viene a traer ideas frescas. Es un hombre que a lo largo de los últimos 30 años ha recibido 4 veces el convite para ejercer altos puestos en Brasilia. Lo invitó Delfín Neto en la época del presidente Figueiredo para ser subdirector del Banco Central, lo rechazó. Lo invitó Sarney para neutralizarlo como secretario de Hacienda, lo rechazó. Lo invitó Collor de Mello para ser segundo de la ministra Cardoso en el 90, lo rechazó. Y lo invitó Dilma a ser sucesor de Joaquín Levy en 2015, cargo que terminó ocupando el ministro Barbosa. Es un hombre que además con un temperamento claro, que no soportaría ser, digamos, interrumpido por un parlamentario del bajo clero. Y con un programa de máxima: hay que privatizar todo lo que sea privatizable. Tiene su derecho a sostenerlo, pero choca contra el núcleo fundamental que rodea a Bolsonaro: los generales Seleno, el general Ferreira, personas cuya cultura vinculada al Estado está más relacionada a una especie de keynesianismo con borceguíes. Y la palabra estratégica surge a la segunda frase de su discurso. Petrobras es estratégica, esta empresa es estratégica, esto también no se puede. Y un hombre con el temperamento de Guedes y un hombre con la trayectoria y las ideas de Guedes no toleraría mucho tiempo ser lo que hoy es una balista figurante de Bolsonaro ante sectores del mercado. Y además, en un parlamento no solo fragmentado, sino además con un oficialismo totalmente desnacionalizado. Hoy el Nordeste tiene gobernadores, Nordeste, segunda región electoral del país por peso de electores, tiene gobernadores que son electos con el 75-80% de los votos. Wellington Díaz en Piauí, Renan Calheiro Filho en Alagoas, Flavio Dino en Maranhão. Son todos gobernadores que han sido electos con votaciones búlgaras y que no tienen ningún incentivo para colaborar con Bolsonaro, todo lo contrario. Para terminar, creo personalmente que seguramente vamos hacia un aumento de la violencia callejera en las próximas semanas, pero que el grupo que rodea a Bolsonaro tiene una noción de su lugar, tiene una noción del Estado y una noción de la historia que hace que la dictadura no sea ni apetecible ni deseable y por tanto sea hoy por lo menos poco probable. Sí, como comentaba Nacho recién, una especie de democracia tutelada que incluso va a llegar a admitir una versión de la izquierda. Creo personalmente que los militares que rodean a Bolsonaro lo que quieren es deshacerse de las Manuelas Dávila de la vida que han pululado en torno al PT en los últimos años, el radicalismo de izquierda, pero que serían tolerantes con una posición de centroizquierda moderada. Recordemos lo que fue la dictadura. Arena tolerando al MDB. Pero, digamos, no hacia un esquema de dictadura dura. Creo que más que nada lo que tendríamos que pensar es, más que pensar en la dictadura de Brasil o en otros ejemplos similares, un Duterte brasileño. Creo que las características del bolsonarismo apuntan más hacia eso y a un proceso de transición que va a ser tortuoso y seguramente en muchos aspectos poco edificante. Gracias. Muchas gracias, ¿no es cierto?, por las exposiciones. Y bueno, voy a dar dos opiniones y vos cortame el tiempo porque me entusiasma el tema. Dame el tiempo porque, ¿no es cierto?, porque me entusiasma. Es decir, para mí Bolsonaro es un emergente de la sociedad brasileña de este momento, pero es una pieza que encaja en un rompecabezas. Es una pieza que encaja en un rompecabezas, aunque es un emergente de la sociedad brasileña. A cuanto a la media hora de que gana la primera vuelta, Salvini al teléfono.
Le Pen al teléfono, pero Le Pen tiene que a las 24 horas decir, mire, hay cosas que dice Bolsonaro que es otra cultura. Por ejemplo, el tema homosexual. Toda la derecha xenófoba europea, el tema homosexualidad, lo tiene incorporado a nivel que, ¿no es cierto?, hay dirigentes de primera línea de la derecha que son, ¿no es cierto?, homosexuales. Trump, el embajador, rápidamente, ¿no es cierto? Es decir, no es un emergente de esto, pero es una pieza que entra en un rompecabezas. Segundo, yo creo que vamos a ir, el tema del tutelaje. Yo creo que acá hay Fernando Enrique Cardoso, un artículo que publican diarios de todo el mundo el sábado, Perfil acá, hace un análisis que reconoce la limitación o incapacidad para haber entendido el fenómeno que se estaba gestando, pero muy al pasar hacia el final dice, los generales lo inventaron a Bolsonaro, ahora ellos lo van a tener que contener. Si los generales, le dice Cardoso, lo inventaron a Bolsonaro, ahora ellos lo van a tener que contener. Y acá yo creo que está un poco la clave, lo que, ¿no es cierto?, decía Ignacio Labaquí antes. Es decir, acá ha habido un proceso, ¿no es cierto?, como donde todos los generales en actividad tienen Twitter. El Twitter era para comunicarse hasta el último soldado, pero terminó siendo un mecanismo de comunicación con la sociedad, porque al Twitter entraba todo el mundo. Ahora, Bolsonaro tiene un jefe, que es el general Vilas Boas, que es el jefe del ejército. Acá no es el tipo de liderazgo político-militar que pudo haber en la Argentina, haber habido con Roca, Justo o Perón. El líder político-militar y las Fuerzas Armadas abajo. Esto funciona de otra manera. Vilas Boas está por encima, fácticamente, de Bolsonaro. Si cuando Cardoso dice ellos lo eligieron es porque en algún determinado momento, hace 3 o 4 meses, ellos resolvieron que Bolsonaro era una alternativa posible. Y ahí decidieron poner el apoyo, pero hasta ese momento, ahora, Vilas Boas está por encima de Bolsonaro. Es decir, casi yo diría es como el jefe de Bolsonaro y esto, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice Cardoso, en realidad, ¿no es cierto?, va a este punto, digamos, ¿no? Es decir, yo personalmente creo que por su personalidad, Bolsonaro tiene una tendencia irrefrenable a cometer excesos. Este es mi punto de vista, irrefrenable a cometer excesos. Pero la primera línea de contención que va a tener, antes que el Congreso de los Gobernadores, va a ser el ejército. Todo esto no empieza de un día para otro, porque el que nombró a Vilas Boas fue Dilma. El que lo nombró jefe de los servicios de inteligencia del general Echegoyen fue Dilma. Es decir, cierta fase del tutelaje se gestó en los gobiernos del PT, se acentuó con Temer porque la debilidad política de Temer lo hizo, ¿no es cierto?, en esta dirección. ¿El ejército es homogéneo? A ver, el ejército no es homogéneo, pero ellos tienen una tradición de cohesión más que de disciplina muy fuerte. Salvo el levantamiento tenentista de los años allá lejos, no ha tenido la Fuerza Armada brasileña situaciones de estas características. No quiere decir que todos piensen lo mismo, pero sí tiene una capacidad de resolver la cuestión. El problema en todo esto es que el general Vilas Boas está muy enfermo, se muere en meses, ¿no? Es decir, el artífice, y hoy comanda el ejército desde una silla de ruedas. No sé si... No, digamos, es decir, a esta situación hay un toque de cierto dramatismo en la medida en que el ejército en un momento crucial en cuanto a su rol y todo esto va a tener un cambio, ¿no es cierto?, en su liderazgo. Mi previsión, y desde ya me puedo equivocar, ¿no es cierto?, como Vicente, es que la tendencia, cuando el hijo dice, con un soldado y con un cabo se cierra la corte, cuando Murado dice, vamos a reformar la Constitución, están diciendo lo que Bolsonaro va a intentar hacer. Yo creo que acá hay un problema de personalidad en el liderazgo de Bolsonaro. La cuestión es que el primer freno, que acá tiene que funcionar, como Cardoso dijo el sábado, es el militar, que como cualquier organización jerárquica va a querer evitar la anarquía en ese punto. Ahora, yo acá incorporaría un último elemento, y ahora sí, ¿no es cierto?, sí termino. Primero, lo que dijo Palermo, yo coincido plenamente con lo que dijiste vos, hay un sistema partidario muy fuerte, muy fraccionado, pero muy fuerte. Ahora, están las bancadas transversales.
que son las de las 3 B largas que vos mencionaste. La bala, la Biblia y el buey, porque le pusieron buey para que sea otra B larga, ¿no es cierto? Que son bancadas transversales que tienen los pastores, son 100. 100 es una quinta parte de la Cámara de Diputados. Es decir, hay una masa ahí, que eso es lo que se va, me parece, que eso es lo que él se va a apoyar y yo prevería que se va a tratar de mover rápido y que el límite del ejército se lo va a tener que poner rápido en términos de meses. En términos de meses, no de años. Me parece que la velocidad de Bolsonaro va a ser general de que el conflicto surja rápido. Y lo último que agregaría a esto, brevemente, es que en los últimos 2 años ha habido un replanteo en la visión, vuelvo al término estratégico que vos decías de las empresas, que es un término militar muy generalizado después en la empresa. Es decir, ha habido un cambio, ¿no es cierto?, en el giro, en la visión estratégica militar, en parte, en menor medida, en Itamaraty también, que es el replanteo de la relación con Estados Unidos. Es decir, están volviendo a esa idea de los años 70, en la cual Kissinger era la contraparte del quicante. Es decir, ¿no es cierto? Esa visión dice, bueno, en cada región no prioritaria hay que tener un país llave con el cual administrar la región. En esa idea, Brasil fue el beneficiario de esa política de Estados Unidos. Bueno, esa es, yo diría, la idea que hoy está, cuando Bolsonaro dice menos China y más Estados Unidos, responde a una visión, es decir, Brasil hoy está en recuperar un liderazgo regional, o liderazgo benevolente, como dicen ellos, no confrontando con Estados Unidos, sino acercándose a Estados Unidos. Y esta es la visión estratégica que está detrás de él. Para mí es mucho más clara la idea de la asociación con Estados Unidos que la idea del liberalismo económico. En el ámbito ambiental es más discutible la idea del liberalismo económico, ¿no es cierto?, que esta otra idea. El efecto Bolsonaro en la región va a ser muy importante. Para mí el primer efecto de Bolsonaro es el gobierno de Ecuador hace 4 días. Expulsa a la embajadora de Venezuela porque representa a un populismo corrupto y asesino. No es un lenguaje muy diplomático. No sé si... es decir, ahora, esta actitud tan fuerte o agresiva del gobierno ecuatoriano, para mí es una consecuencia del clima que empieza a crear, ¿no es cierto?, Bolsonaro en la región. Se la agrega, pues.